¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microlibris Argentina. Bueno, aquí estamos en una nueva masterclass. Hoy tenemos el gusto de presentar a un querido amigo de la casa, el doctor Waldo Sobrino, quien va a estar hablando sobre inteligencia artificial y derecho, el futuro ya llegó. Hoy en día, gran número de las cosas que hacemos diariamente están basadas en algoritmos inteligentes, Big Data, Data Mining, Internet of Things, blockchain, etcétera, como por ejemplo Waze, detección de enfermedades, predicción de conductas de delincuentes, etcétera. Y obvio es decir que la inteligencia artificial pega de lleno al derecho en diversas cuestiones como la aplicación a la justicia, violación del derecho a la privacidad e intimidad, los nuevos contratos, la situación de los consumidores, los nuevos derechos humanos, la personería jurídica de los robots, etc. Los abogados no podemos estar ajenos a la inteligencia artificial, dado que ya forma parte de nuestra realidad actual. Muy bien, Waldo, ya te veo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, excelente, muy amable Irene por la invitación. Gracias amigos por estar aquí. Especialmente hay incluso un profesor mío, el doctor Granero, que ya hace 20 años viene insistiendo con estos temas de la alta tecnología y se lo miraba como un loco. Pero bueno, Horacio tenía razón, era fundamental el tema de la alta tecnología, inteligencia artificial. Así que Horacio, un placer que estés acá. Deberías vos estar dando la charla. Así que, es más, somos compañeritos de curso también con Horacio. Estamos haciendo un posgrado de inteligencia artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es algo realmente sublime, encarado por uno de los que, bueno, nos pone muy contentos y muy orgullosos a los que amamos la Universidad de Buenos Aires, porque en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ya tenemos el Laboratorio de Inteligencia Artificial, IALAB. Así que, bueno, un placer que estén acá y estamos aprendiendo todos. A ver, en rigor de verdad, y esto te lo tengo que decir ahora, Irene, delante de la gente, ¿qué vamos a hacer acá? Terapia de grupo. Porque mis 8 psiquiatras están de vacaciones y entonces con toda la pandemia no puedo ir a visitarlos. Así que aprovecho que están acá los amigos para plantear cosas delirantes, raras, extrañas. ¿Y cuál es la verdad, mis amigos? Bien lo decía Irene, el futuro ya llegó. Pero no solo el futuro ya llegó, nos cambió todo. Muchos de nosotros somos profesores universitarios. Y mis amigos, si nosotros este año llegamos a repetir las mismas cosas que enseñamos el año pasado, nos tendrían que echar de la facultad. Yo en la Facultad de Derecho doy en primer año y el último año. Primer año, Civil 1, cuando los alumnos tienen todavía cara de bueno a los 17 años. Y en el último año doy Seguros y la protección del consumidor de seguros. La bolilla 1 de las dos materias es la misma, se llama Neurociencias, Inteligencia Artificial y Contratos Inteligentes. No podemos sacar a los alumnos a la calle sin saber todo esto. Y la realidad es que yo voy a ser muy honesto con ustedes, yo soy un ignorante, curioso e inquieto. Por eso me animo a dar todas estas charlas. Acá Andrea me dice, no eran 7 los psiquiatras, sí, pero uno se suicidó. Así que me quedan menos todavía, sí, es verdad. ¿Y a qué venimos a hacer? Venimos a charlar entre todos. Aclaro lo siguiente, yo no voy a dar verdades absolutas, yo no voy a revelar nada que ustedes no sepan. No. Lo mío son solamente hipótesis de trabajo. Vengo a plantearle a ustedes las grandes dudas que tenemos. ¿Por qué? Hay una sola cosa que estamos seguros. Lo único permanente es el cambio. Y no solo eso, sino que los cambios que producen el derecho son abruptos, disruptivos y exponenciales. Por tanto, si nosotros seguimos diciendo lo que dijimos hace poco tiempo, les estamos faltando el respeto a nuestros alumnos. Y acá es donde tenemos que plantear esto. ¿De verdad, Waldo, vos me estás diciendo que la inteligencia artificial puede cambiar todo? A ver, yo te tiro algunas ideas. El que tenga Netflix, por favor, mire Black Mirror, que te da una cosita. Yo no las puedo ver todas porque me da hasta miedito, ¿ok? Pero la realidad es que todo lo que está en Black Mirror, si no pasó ahora, va a pasar pasado mañana. Es decir, las películas de ciencia ficción hoy son documentales.
¿ok? Y esto lo vamos a ver porque ya vamos a analizar qué pasa con los abogados, qué pasa con la justicia, qué pasa con el derecho. Se ha modificado absolutamente todo. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial. Y yo te diría que hay miles de definiciones, por supuesto, pero son como sistemas informáticos que realizan tareas que generalmente realiza la inteligencia humana con la capacidad de aprender y resolver problemas. Es decir, pueden hacer muchas de las cosas que nosotros hoy creemos que es exclusivamente para el ser humano. Y vamos a ver que realmente esto va a cambiar de manera fundamental. Ya ha cambiado. Usted va a decir, che, Waldo, pero ya hay máquinas inteligentes. No, no hay máquinas inteligentes. Hay máquinas muy inteligentes y que prontamente van a tener una inteligencia superior al ser humano. ¿Ok? Por eso vamos a tener que empezar a analizar, pero, a ver, yo suelo encarar esto para el derecho, para los consumidores, pero esto tendría que ver acá filósofos, porque va a cambiar el concepto de ser humano. Ya lo vamos a analizar hacia dónde apunta todo esto. ¿Y qué tenemos que ver ahora? A ver, ha habido distintas revoluciones industriales en el mundo. Recuerdan ustedes la primera, en 1850, cuando aparecen los ferrocarriles, las máquinas a vapor, fue todo un tema importantísimo. 1850. 1900, aparece la electricidad, la fabricación en línea, grandes cambios se producen. 1960, tercera revolución. Ya aparece el mainframe, las computadoras, las PC, más luego, tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial a partir del siglo XXI es la inteligencia artificial. Pero quieren que les diga algo, esta revolución es la revolución de las revoluciones. ¿Por qué? Porque va a cambiar el concepto, no solo del derecho, el concepto de la vida desde la misma base. A ver, ¿qué va a implicar todo esto? Por ejemplo, si después lo vamos a ver un poquito, pero les tiro algunos títulos. Vamos a empezar a hablar de transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es cuando ya la transformación del ser humano, cuando empieza a tener chips en el cerebro, manos biónicas, una inteligencia superlativa que va a tener la propia persona. Y esta es la parte más fácil. Después del transhumanismo viene el poshumanismo. ¿Y qué es el poshumanismo? La muerte de la muerte. Ya se está hablando hoy que el ser humano va a poder ser directamente eterno. ¿Y se puede hacer eso? Ya hay empresas que están vendiendo todo eso. Hay una que se llama Eterni, ¿ok? Donde te dice, bueno, le sacamos la conciencia a la gente cuando está por morir y luego le implantamos en otro cuerpo, porque ahora ya va a haber vida más allá del organismo. Esto que parece ciencia ficción absurda, ya está pasando en el mundo. ¿Y por qué le comento estos dos casos que después profundizaremos? Porque vamos a tener que reanalizar el concepto de persona. Es más, hasta nos vamos a tener que preguntar, che, ¿y un robot puede tener personalidad? ¿Cómo? ¿Un robot puede tener personalidad? Y usted dice, no, Waldo, eso es ciencia ficción. No, no. Ya el robot Sofía en los países árabes ya tiene un documento, ya tiene pasaporte. Ya hay robots que tienen personalidad como cualquiera de ustedes, como los seres humanos. Esto es para que vayamos viendo hacia dónde estamos yendo, que no son cuestiones meramente teóricas, es algo que se aplica hoy concretamente a las personas comunes. ¿Ok? Entonces, esta inteligencia artificial, ¿qué va a implicar? Algunas cosas muy interesantes, hay un lado luminoso, hay un lado oscuro, hay un lado sorprendente. ¿Y cuál es el lado luminoso? Y la verdad que nos puede llegar a ayudar la inteligencia artificial con muchísimas cosas. Por ejemplo, todos usamos el Waze, que ponemos la dirección y por inteligencia artificial, mediante algoritmos, nos lleva al destino. Podemos predecir terremotos, detección de enfermedades. Hasta se pueden hacer obras artísticas como los grandes clásicos. Se puede haber predicción de conductas delincuentes. Es decir, a través de la inteligencia artificial vamos a ver que muchas de estas cosas se van a poder llegar a aplicar, íntimamente vinculadas con la charla anterior que tuvimos de neurociencias, que ahí está la conjunción fundamental, inteligencia artificial con neurociencia. La neurociencia echó por la borda todo aquello que nos habían enseñado en los últimos 2000 años.
¿ok? Y a esas bases que ya fueron rotas por las neurociencias, ahora le tenemos que aplicar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial tiene cosas que son realmente espectaculares. Detección de enfermedades, etc. También tiene un lado oscuro. ¿Quién de ustedes tiene hoy intimidad o privacidad? Olvídalo. Muchachos, cualquiera que tenga Facebook, cualquiera que tenga LinkedIn, cualquiera que entre a las redes, olvídese de lo que es la privacidad y la intimidad. Y eso vamos a tener que reanalizarlo nuevamente. ¿Qué va a pasar con aquellas cuestiones que creíamos que era nuestra propia privacidad? Ya no existe más. Pero y esto no va a ser solamente en un tema de, bueno, yo no quiero que conozcan qué es lo que voy a hacer yo. Esto va a aplicar derechamente a los consumidores. ¿Por qué? Porque ya los algoritmos inteligentes, como lo vamos a ver más adelante, van a predecir cuáles van a ser las conductas nuestras. A ver. Ya antes nosotros creíamos que teníamos intimidad y que teníamos la capacidad de decidir. Pues bien, ya ahora, por la neurociencia, nos dicen que muchas de las decisiones que tomamos no son racionales. Pero ahora encima nos dicen que a través de algoritmos inteligentes, las grandes empresas van a saber qué vamos a querer nosotros en el futuro. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes ya cómo esto va cambiando todo lo que nosotros estamos conociendo que puede llegar a pasar. ¿Y qué va a implicar también este lado sorprendente? Por ejemplo, lo que ya se llama la uberización de la abogacía. Acá hay amigos de toda Argentina, Latinoamérica. En Estados Unidos, los horarios son un poquito más importantes que los nuestros. Se puede cobrar desde $300 la hora hasta $1000 la hora. Pues bien, ya hay sistemas de inteligencia artificial que, por ejemplo, te hacen un contrato de alquiler por $29. O te pueden hacer derechamente un divorcio por $299. Ahí tenés LegalZoom, que es una empresa con inteligencia artificial que ya te determina a vos y te puede hacer todo ese proceso judicial. ¿Ok? Fíjense ustedes lo interesante de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver qué va a pasar con nuestras profesiones. Si quieren leer un libro que capaz no te deja dormir mucho, pero muy interesante, Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Y te dice qué va a pasar con las profesiones en el futuro. ¿Y también con los abogados? Claro. ¿Y también con los jueces? Por supuesto. ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo, Waldo, que quizás podría llegar a ser que la inteligencia artificial reemplace a los jueces? Te adelanto la respuesta. Sí. ¿Cómo? Sí. Pero eso es imposible, Waldo. No, no, despacito. Vamos a ver. Yo estoy haciendo este curso que les decía, el posgrado de inteligencia artificial, en la Universidad de Buenos Aires, y mis profesores son del MIT, Harvard, profesores geniales. Paradojalmente, jóvenes de 30 y pico de años, y la gran mayoría argentinos, que ya están enseñando en Harvard. La parte buena y mala de nuestro país, que podemos hacer cosas interesantísimas y cosas horribles, como es la parte política. Pero de ahí que yo sea un optimista iure et de iure. Conociendo a la gente joven y cómo estudia y todo eso, yo les puedo garantizar que nuestro país va a mejorar mucho y pronto, a pesar de los políticos. Pero justamente estas charlas que organiza Irene son espectaculares, porque tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir razonando, tenemos que seguir estudiando, porque realmente hay muchas cosas que van a cambiar y nosotros tenemos que ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que les quiero proponer? Ver hacia dónde vamos y qué puede llegar a pasar acá. Por ejemplo, ya hay robots que ayudan a las empresas para contratar abogados. No te entiendo, Waldo, ¿qué significa? Si vos en Estados Unidos querés contratar un estudio jurídico, muy bien, y tenés, no sé, una quiebra importantísima, buenísimo, vos te metés en este sistema de inteligencia artificial que te va a determinar cuáles son los 5 mejores estudios jurídicos para vos. Pero vos le decís, no, mire, pero yo quiero uno que vaya a fondo y que se pelee hasta las últimas consecuencias, o no, ¿sabe qué? Prefiero uno que sea más conciliador. Vos ponés esas pautas y la misma inteligencia artificial te va a determinar cuál es el estudio jurídico que está más de acuerdo con tus necesidades. Fíjense para dónde van apuntando. Pero Waldo, y también vos me dijiste que esto se podían resolver conflictos. Va a faltar mucho para que eso pase.
Por supuesto que no. A ver, eBay. Todos ustedes han comprado en eBay. Muy bien. ¿Vos te crees que eBay tiene algún tipo de problema? Millones y millones. ¿Cómo hace eBay para resolver los conflictos? ¿Tiene un equipo de 100.000 abogados? No, eso sería demasiado tradicional. Tiene un sistema que se llama Mondria, y este sistema Mondria ya ha resuelto 60 millones de conflictos a través de inteligencia artificial. ¿Cómo? Efectivamente, ya tenemos muchísimas cuestiones que se resuelven derechamente a través de inteligencia artificial. Les tiro un título de lo que vamos a hablar dentro de unos minutos. Ya Colombia tiene inteligencia artificial en la justicia, adoptando el sistema argentino Prometea. Es decir, no les estoy hablando de ciencia ficción. Cuando Irene les dijo, señores, la inteligencia artificial, el futuro ya llegó, no es una metáfora, es una realidad pura y dura. El tema es si los abogados nos vamos a animar a reanalizar todo lo que nos enseñaron, porque vamos a tener que cambiar muchas cosas, muchísimas. Entonces, ¿qué vamos a tener con la inteligencia artificial? Vamos a ver que tiene una superioridad a la inteligencia humana. Sí, en algunas cosas sí. Por ejemplo, velocidad. Comprenderán ustedes que la inteligencia artificial puede llegar a ser mucho más veloz que la humana. Almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de inteligencia artificial nos supera en miles de millones de veces. Y conectividad, que va a implicar la inteligencia artificial. Van a estar conectadas todas entre sí. Por eso se dice que los vehículos autónomos van a tener la comodidad de que vos no vas a manejar, van a tener la predicción de cómo tienen que ir circulando los automotores, pero además van a tener conectividad con los otros vehículos autónomos, que eso va a generar un mayor margen de seguridad, que obviamente nos va a hacer replantear todo a nosotros en lo que se refiere a la parte de derecho, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son los desafíos hacia dónde estamos yendo. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene la inteligencia artificial? 1, autonomía. 2, autoaprendizaje. Y estas cuestiones, amigos, son determinantes. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a tener la inteligencia artificial es la autonomía, que ya va a tener capacidad de decisión propia. Pero además de ello, el autoaprendizaje. Es decir, una vez que empiece a desarrollarse, ella misma se va a retroalimentar. Y esto va a ser un tema excelente o no. Vamos a ver, ya hay varias películas que eran de futurología, que realmente ya no lo son tanto. Uno que se llamaba Yo Robot, que era un avión con inteligencia artificial, que un día dice, ¿sabes qué? No le voy a hacer más caso a los seres humanos, de manera tal que voy a tomar mis propias decisiones. Los grandes autores de los países desarrollados dicen, señores, uno de los graves problemas y riesgos que tenemos son las armas con inteligencia artificial. Y esto no es una cosa menor. Ahí vamos a tener que tener un análisis y una restricción total y absoluta, porque cuando las armas de gran magnitud puedan tener inteligencia artificial, como tienen autoaprendizaje y autonomía, van a poder llegar a tomar ciertas decisiones que pueden ser bastante complejas. ¿Cómo es la situación hoy de la inteligencia artificial? Nosotros tenemos hoy la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. ¿Qué es la inteligencia artificial débil? Es aquella especial, específica y puntual. Es aquella que sirve para una cuestión concreta. Por ejemplo, ustedes recordarán el famoso caso de la computadora Deep Blue, la que jugaba al ajedrez y le ganó a Kasparov. Únicamente jugaba al ajedrez. O como les decía recién, el sistema Prometea, que es un sistema para resolver casos. Únicamente aquello que está determinado. Entonces, la inteligencia artificial débil es aquella que apunta para circunstancias específicas para las cuales ha sido programada. Pero también tenés la inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general. ¿Y esto qué significa? Que va a ser ya más análoga al ser humano. Porque hoy ustedes, ¿qué tienen inteligencia para qué? Para todas aquellas cuestiones que se pongan a pensar. Por tanto, cuando llegue la inteligencia artificial fuerte, van a poder hacer las máquinas
analizar y estudiar temas no específicos, sino mucho más generales. ¿Ya existe la inteligencia artificial general? Todavía no. Elon Musk ya dice que estaría consiguiéndola, todavía no ha llegado, pero prontamente va a aparecer. Entonces, fíjense hacia dónde va el ser humano y dónde vamos a estar nosotros comparados con las computadoras. Por eso esto no es un tema solamente de derecho, es un tema de ética, un tema de filosofía. Hay muchos temas que tenemos que analizar paralelamente. Entonces, para ver algunos temas técnicos, conceptuales, para que nos ubiquemos, tenemos que tener muy claro que son la machine learning. Machine learning es el autoaprendizaje que tienen automáticos los sistemas de inteligencia artificial. Una vez más específico que tenés Machine Learning, tenés el Deep Learning. El Deep Learning es un sistema más avanzado y más profundo donde hay capas neuronales. Es decir, de manera análoga, no igual al cerebro, ya se van haciendo análisis mucho más profundos que llegan a lo que se denomina Deep Learning. ¿Ok? Luego de esto sí tenemos que llegar a los algoritmos. Y acá sí es el tema básico de todo esto. ¿Qué son los algoritmos? Son un conjunto de instrucciones para hacer cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. Los algoritmos no son algo novedoso. No. Tu computadora tiene algoritmos. Sabía cómo procesar, cómo funcionar. Lo que pasa es que ahora la gran diferencia es que lo que tenemos son algoritmos inteligentes. Y acá viene el gran cambio. ¿Por qué? Porque el algoritmo inteligente es aquel que al que tener autoaprendizaje empieza a tomar decisiones propias. Entonces, algoritmos existen en todos lados. Incluso Harari, el gran filósofo israelí, habla de los algoritmos biológicos. ¿Por qué? El que dice, bueno, en definitiva, ¿qué es el algoritmo? Un proceso para obtener resultados. Evidentemente el cuerpo humano tiene algoritmos porque tomamos decisiones, funciona de una manera tal que obtenemos resultados. El corazón tiene algoritmos, los pulmones tienen algoritmos, esos serían los algoritmos biológicos. Nosotros ahora estamos hablando del algoritmo inteligente, es decir, aquel que puede llegar a tomar decisiones. Ahora, ¿el algoritmo es algo perfecto? Por supuesto que no. Como toda cuestión tecnológica, puede tener fallas. Y uno de los problemas grandes que tienen los algoritmos son los mismos que tenemos los seres humanos, es decir, los sesgos. ¿Recuerdan que son los sesgos? Aquellas pautas de discriminación que podemos llegar a tener. Y estos sesgos que tienen los algoritmos, que se aplican a la inteligencia artificial, son aquellos sesgos que pueden surgir incluso de la programación o del autoaprendizaje. Para que veamos la relación entre algoritmo e inteligencia artificial, para los abogados, les cuento, el algoritmo sería la inteligencia artificial lo que son los códigos procesales a los códigos de fondo. No son lo mismo, pero son el instrumento para llegar y poder llegar a movilizarse y a aplicarse. ¿Ok? Entonces, estos algoritmos pueden tener sesgos. A veces el sesgo es de la programación. ¿Por qué? Porque la persona que programa algo tiene un sesgo determinado. ¿Y ese sesgo cómo puede ser? Y puede ser hasta inconsciente. Hace un tiempo se buscó a través de algoritmos inteligentes el presidente para una gran empresa multinacional. Se tomaron 1000 postulantes y los 10 que quedaron eran 10 varones. ¿Y por qué 10 varones? ¿Estaba programado para tener ese sesgo? No. ¿Pero qué hacen los algoritmos? Buscan el pasado para tratar de ver el futuro. Y la realidad, ¿cuál fue? Esta gran empresa multinacional que tenía más de 100 años, a lo largo de toda su existencia, los presidentes fueron varones. Entonces, ¿qué hizo el algoritmo? Un sesgo inconsciente, impredecible, pero dijo, si siempre fueron varones, tienen que ser varones también los próximos presidentes. Fíjense por eso que no hay perfección en los algoritmos que pueden tener algún tipo de discriminación. Y este tipo de discriminación lo tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque puede darse en muchos casos. Hace ya 20 años, cuando estábamos con el amigo Horacio Granero en la UCA, dando el posgrado de alta tecnología, nosotros ya hablábamos de la discriminación
que puede surgir por el proyecto Genoma Humano. ¿Recuerdan ustedes el proyecto Genoma Humano? Es decir, te hacía un análisis genético y la medicina ya ha cambiado de medicina preventiva a medicina predictiva. Es decir, a través del estudio de tus genomas te puede indicar con cierta probabilidad cuáles son las enfermedades que vos podés llegar a tener. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto puede aplicarse a los algoritmos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque pueden llegar a haber un tema de discriminación importante. Vemos el caso del genoma humano. ¿Cómo puede ser la discriminación? Y supongamos que vos vas a buscar trabajo. Muy bien. Y resulta que tu genoma, que vos no tenés ni idea, el HJ1, determina que probablemente tengas una enfermedad en el futuro. No es certera, es tan solo una posibilidad. Muy bien. Entonces quizás el empleador te dice, no, si vos tenés el problema en el genoma, no te voy a tomar. ¿Ok? Ya empezamos con las discriminaciones. Pero no me extrañaría que exista un banco de datos ilegal de genoma humano. Entonces, cuando vos quieras sacar un préstamo en un banco, el banco te va a querer hacer un seguro de vida y se van a meter en ese banco genético, que dice que algún día quizás vos podés llegar a tener alguna enfermedad. Como no vas a poder tener seguro de vida, no te van a dar tampoco la hipoteca o el préstamo en el banco. Entonces, en esto tenemos que tener muchísimo cuidado porque puede llegar a haber discriminaciones que no tengamos ni idea de dónde surgen. O te cambio la pregunta. ¿Cómo te crees que son hoy los préstamos bancarios en los países desarrollados? ¿Te atiende un ser humano? Ni de casualidad. Te atiende un algoritmo inteligente. Y decime, ¿ese algoritmo inteligente te va a discriminar? Por supuesto que sí. Ya hay estudios que se han hecho donde hay uno que llama la atención, que se llama la discriminación del código postal. ¿Y cómo es eso? Sencillo. Por el código postal, el algoritmo sabe dónde vivís. Entonces, si vos vivís en una zona muy pobre, capaz que el algoritmo no te dé ese préstamo, o peor aún, te cobra intereses mayores que le cobrarían a otra persona que tiene un código postal de una zona que parece muy buena. ¿Pero eso tiene algo que ver con vos? Nada. Pero para el algoritmo, la gente que vive en ese código postal, en ese barrio, es peligrosa. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo podemos llegar a tener discriminaciones propias de los algoritmos. Es más, hay una autora yankee muy buena, Kataka, claro, Mariana, exactamente. Muy bueno eso. Sí, sí, eso ya existía, que ya se preveía cuestiones así. Y vos fíjate cómo, ya ahora hay una autora yankee muy buena, Cathy O'Neill, que es una chica que tiene ciertas particularidades. Es matemática, es graduada en matemática, es postgraduada en matemática, es profesora de Harvard y trabajó en compañía de seguros. Es decir, tiene todo el conocimiento que vos puedas creer. Y que escribió un libro que se llama Algoritmos, Armas de Destrucción Masiva. ¿Qué hace con eso? Ella, que estuvo adentro de estas empresas, te explica cómo los algoritmos pueden estar diagramados consciente o inconscientemente para discriminar. Y te da explicaciones que realmente vos decís, no puede ser cierta, pero sí. ¿Cuándo aumenta la prima de un seguro? En muchos casos aumenta más por el hecho de que vos seas pobre que por el hecho de que tengas un mal registro de récord sinistral de hayas tenido muchos choques. Es decir, para algunos algoritmos es más peligroso que vos no pagues la prima a que vayas a tener un siniestro. Fíjense eso cómo te va discriminando, ¿ok? Por eso el tema de los algoritmos es fundamental que se analice lo que llama algoritmos opacos y algoritmos transparentes. ¿Qué significa esto en cristiano? Muy sencillo. El algoritmo, o sea, que el proceso que llega a un resultado. Para que un algoritmo sea transparente, tiene que ser trazable y tiene que ser auditable. Entonces, para que un algoritmo pueda resistir, porque después vamos a ver estos algoritmos aplicados a la justicia. Entonces, para que estos algoritmos realmente sirvan, tienen que ser trazables, transparentes y auditables. ¿Por qué? Porque los algoritmos no son la quinta esencia del mundo, no son la perfección. A ver, vamos a poner un caso concreto de algoritmo y ética.
supongamos que compras un auto Tesla. ¿Vieron estos autos Tesla que se manejan solos? Muy bien. Cuando vos lo vas a comprar, le dicen, bueno, Irene, acá tiene el auto, dígame qué tipo de reacción quiere que tenga el auto en caso de accidente. Entonces Irene va a decir, bueno, mirá, yo preferiría que no tenga accidentes. Muy bien, que no tenga accidentes. Ok, dígame, si no hay alternativa de un accidente, ¿usted qué prefiere? Y esto está regulando el algoritmo. Que la persona que se accidente sea la que viaje en el auto o la que está en otro auto. Ya empezamos con las partes éticas que nosotros le tenemos la idea al algoritmo. Y uno dice, bueno, vos no digas nada, pero prefiero que se accidente el que está en el otro auto. Muy bien. Y dígame, en caso de accidente, ¿usted prefiere que a pesar de lo que me acaba de decir, si es un niño de 3 años, lo atropellemos para que no se accidente la persona que viaja en el auto? ¿Se entiende? Que todo esto está tabulado. Los algoritmos son procesos para llegar a un resultado, pero que están programados. Entonces acá es donde vamos a tener que empezar a tomar las decisiones de cómo queremos hacer estas cuestiones. Por eso yo les hablaba de la parte filosófica, de la parte ética. Esto no es menor, porque el derecho va a participar, sí, 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 pero vamos a tener que replantearnos muchísimas cuestiones que quizás hoy ya no estamos analizando como corresponde. ¿Ok? Entonces, eso en el tema de algoritmos. Ahora viene otro tema que en el derecho va a ser determinante y es la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Macrodatos. A ver, ¿cómo decirlo? Son los datos que están en la nube. ¿La nube qué es? Una metáfora. La nube son las millones y millones de computadoras que hay con documentación, con información que tenemos. Muy bien. Esa Big Data, ¿qué determina? Una cantidad de datos tremendamente grandes que se lo caracteriza por volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Son las 5 B que se le llaman el Big Data. ¿Y qué genera esto? Una cantidad de información se ha generado en los últimos 15 años mayor a los primeros 10 millones de años de la existencia del ser humano. ¿Ok? Entonces acá de vuelta vamos a tener que empezar a reanalizar las cuestiones. Esa Big Data es una masa informe de datos que hay en la nube. Luego de ello viene el data mining. ¿Qué es el data mining? Es justamente la excavación que se hace para lograr que esa información genérica se convierta en útil. Entonces, por ejemplo, supongamos que una compañía de seguros quiere hacer venta de seguros a la gente más joven. Muy bien. ¿Cómo lo debería hacer? Sencillo. Agarra Big Data, ahí le aplica Data Mining y dice, bueno, ¿cuáles son los abogados jóvenes? Te saca toda esa información y entonces ahora la publicidad deja de ser cuantitativa para ser cualitativa. ¿No les llama la atención a ustedes que la publicidad que te llega a tu computadora generalmente está más de acuerdo con lo que a vos te interesa, con lo que no te interesa? O sea, a los varones abogados les llegaron muchas publicidades de zapato de mujer. Difícilmente, generalmente te van a llegar publicidades de libros. Y a las damas también, que son abogadas, capaz que les llegan más publicidades de libros que de cuestiones más genéricas. ¿Por qué? Porque esta publicidad ahora se está haciendo cualitativa. Después vamos a ver que estamos hablando de la publicidad que te llega por internet. Pero vos nunca le dijiste a tu mujer o a tu marido, che, por el teléfono me duele la espalda. Las cookies te persiguen. Claro, Mariana, así es. Dijiste, me duele la espalda. Y al toque te llega un mensaje de texto de remedios para dolor de espalda. Caramba, ¿será la magia de la televisión? ¿O será que nos están escuchando todas nuestras conversaciones? No solo eso, a ver, muchachos, ¿quién tiene como televisor un smart televisor? Cuando vos lo apagás, ¿se apaga? ¿Cómo? Cuando vos apagás el televisor, realmente se apaga. Pregúntale a alguien que sepa de computación y vas a ver que muchos de ellos en la notebook, la smart, ¿qué tienen? Una cinta adhesiva en la cámara. ¿Por qué? Porque ya no hay intimidad.
Ni hablar de Siri, Alexia, que cuando vos son esos aparatos que vos le preguntás y le consultás y te contesta, che, ¿cuál es la temperatura en Córdoba? Y te contesta el aparato. ¿Y ese aparato se apaga? Por eso, esto es el tema que tenemos que ir analizando, a dónde está quedando nuestra intimidad y nuestra privacidad. Incluso, no solo como personas, sino también como consumidores. Porque como consumidores vamos a ver que nos llevan a ciertas cuestiones que van a ser abusos claros y evidentes. A ver, caso concreto. Vos querés comprar un pasaje de avión. Entrás por internet, te fijás en la compañía de aviación, ¿cuánto sale? Sale $800. Muy bien. Entrás a los 10 minutos. A los 10 minutos el algoritmo vio que ya fuiste viendo hoteles, fuiste viendo alquiler de autos, y este tipo está interesado. Si está interesado, ya no te cobro $800, te voy a cobrar 1.200. ¿Pero cómo? ¿Cómo aumentó? Y porque el algoritmo inteligente se da cuenta de tu necesidad. De allí la torpeza del Código Civil argentino, que creo que es el artículo 1121, que te dice que no hay abusividad en el precio. Perdón, ¿cómo no hay abusividad en el precio? Más bien que va a haber abusividad en el precio. Porque justamente la inteligencia artificial, a través de algoritmos inteligentes, están analizando cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí nos van a cambiar el precio. Pregunta, ¿eso no será una abusividad? Por supuesto que sí. Por eso nuestro Código Civil, que tiene cosas buenas y otras cosas muy malas, nació un poquito viejo, porque justamente no consideró nada, tampoco era culpa de los que lo hicieron, pero la verdad es que no consideró nada de neurociencias y nada de inteligencia artificial. ¿Deberían haberlo meritado? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero esto para que vayamos viendo. ¿Qué otro temita nos va a aparecer como inteligencia artificial? La palabra blockchain. Blockchain, que es cadena de bloques. ¿Y qué son estos bloques? Computadoras, nodos. Entonces, ¿qué se está produciendo? Una descentralización de la información y de la documentación, pero que va a tener certeza. ¿Por qué? Sin profundizar demasiado, a través de blockchain se generan hash. El hash es como una huella digital algorítmica, numérica, alfabética. Entonces vos metés un contrato, por ejemplo, en blockchain y nadie te lo puede modificar. Si se llega a modificar, va a saltar evidente que eso ha sido cambiado. La pregunta es, ¿y los escribanos? ¿Los vamos a seguir necesitando? Sí, no, ¿de qué manera? Esto se los voy planteando para que vayamos viendo que la certeza ya no va a quedar únicamente en los aspectos tradicionales, sino que merced, claro, por la fe pública, pero va a cambiar. ¿Por qué? Porque a través de blockchain vos ya vas a poder tener certeza. Aclaremos, blockchain no es inviolable. Es violable, pero es caro. ¿Por qué? Porque para violar el blockchain vos tendrías que hackear más del 50% de las computadoras. ¿Se puede hacer técnicamente? Sí, sale mucho dinero y depende para qué lo hagas, podría llegar a servir. Pero la realidad es que el blockchain te puede generar muchas cuestiones de certeza que hoy ya no tenemos tan fácil y se puede lograr de manera técnica y bastante barata. Tema blockchain. ¿Para qué va a ser el blockchain? Para que en otra oportunidad, cuando se hable de contratos inteligentes, smart contracts, justamente se van a incorporar al blockchain. Y los bitcoins, claro, los bitcoins nacieron por el tema blockchain, que era interesantísimo. Pues bien, nosotros lo vamos a utilizar para los contratos. Pero ojo, mis amigos, tengamos mucho cuidado porque hay muchas lucecitas de colores que nos venden y que no son reales. Por ejemplo, ahora es el contrato inteligente. El contrato inteligente, como su nombre lo indica, no es contrato y no es inteligente. Paradojas de la vida. Es un malentendido terminológico, por eso es para otra charla. A lo que voy es, tengamos presente qué es lo que se va a aplicar y cómo nos puede llegar a perjudicar o no. ¿Por qué? A ver, el gran maestro Carlos Berzi, lamentablemente desaparecido, decía, el siglo XXI se va a caracterizar por la disputa entre las grandes empresas frente a los consumidores. Y pregúntenme cuál de los dos está más desprotegido. ¿Ok? Por eso, no tenemos que ser naif, no tenemos que ser inocentes, tenemos que ver hacia dónde va el mundo. Luego de esto tenemos Internet of Things.
¿Por qué hablo de esta terminología? Porque son cuestiones que se nos van a aplicar día a día. ¿Qué es Internet of Things? Son aquellos dispositivos que normalmente no son computadoras, pero que tienen conexión a Internet. Si yo les preguntara a ustedes, amigos, ¿quién de ustedes tiene esos wearables, esos relojes que te dicen a vos tu frecuencia cardíaca, tu respiración, cómo están tus pulmones, todo bien? Gran parte los tiene. Ah, qué bueno. ¿Y eso puede generar algún problema? Pregunta. Ese reloj, ¿qué hace con información además de darte la voz? La manda en Internet. Y si la manda a Internet, ¿dónde entra? La sube, claro. ¿A dónde entra? A Big Data. Y si entra a Big Data, ¿qué pasó? Desapareció. Ya toda tu información va a estar dentro de la gran nube. Lo que va a implicar, claro, Andrea, no hay más intimidad de nada. Lo que va a implicar que toda tu propia información ya esté disponible. Es más, te cuento un ejemplo anecdótico, pero real. Ahora están muy de moda las aspiradoras inteligentes. Vos prendés la aspiradora y solita la aspiradora te limpia toda la casa. Buenísimo, viva, excelente. Pregunta, esa aspiradora para hacer, sí, Andrea, sí, ahora vas a ver si quiere una aspiradora así. La pregunta es, esa aspiradora para hacer eso, ¿qué es lo primero que hace apenas la conectás? Y, sencillo, hace un plano de tu casa para poder ser eficiente, para saber para qué lado va y para qué lado no va. Pregunta, ¿ese plano de tu casa subirá a Internet? Y la respuesta es sí, por supuesto. ¿Se comprende? Ergo, ya no hay más intimidad. Es más, para que vos veas cómo los consumidores tenemos que estar alerta de todo. En la otra charla que organizó Irene, que hablamos de neurociencia, uno de los principales puntos fue los contratos no se leen. Y los colegas a vos dicen, no, cuando digas tonterías, todos los contratos se leen. ¿Seguro? Bueno, en teoría sí. Ah, en teoría. Y en la práctica no. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo que realmente es paradojal. Pregunta, acá, solo lo de seguro con letra chica. No, ni eso, Andrea, se lee la nada misma. Ahora vos fijate, la pregunta es, ¿los contratos se leen? Y muchos me dirían, sí, los contratos se leen. Ah, buenísimo, le digo. Entonces mi pregunta es un trabajo práctico. Dígame las 4 características del contrato de Zoom. No sé si alguna vez ustedes entraron en Zoom. Me parece que sí. Claro. Ah, estamos en Zoom. No, qué casualidad. Bueno, somos 69. Bien, che, díganme en el chat, por favor, 4 características del contrato de Zoom. Espero. ¿Qué hicieron todos? I agree. Estoy de acuerdo. ¿Con qué están de acuerdo? Ah, no tengo ni idea, pero yo quería entrar a la charla que organizó Irene. Pero vos no sos abogado. Sí, se entiende. Se entiende. ¿Por qué los abogados vivimos en la irrealidad? Acá en Capital Federal, a los abogados, ¿cómo nos llaman? Aves negras. ¿Y por qué nos dicen aves negras? ¿Porque robamos? No, no, no es por eso. Es porque no le damos soluciones a la gente de carne y hueso. Entonces nosotros nos llenamos la boca diciéndole a la gente, usted tiene que leer los contratos y si no lo leyó, está incurriendo en negligencia. Y la pregunta, ¿y nosotros leímos los contratos? Ni de casualidad. Y entonces, esto es lo que quiero, que llevemos realismo al derecho. Seguimos repitiendo las mismas tonterías que nos enseñaron de chiquitos, las mismas ficciones jurídicas absurdas. A ver, nosotros escribimos un libro aburridísimo, acá me preguntan, el libro, hay uno que escribí sobre este tema, se llama Contratos y Neurociencia e Inteligencia Artificial. Aburridísimo. Si alguno tiene insomnio, lee este libro y en 30 segundos se duerme. Y ahí hablamos de los nuevos principios. Uno de los principios, ¿cuál es? Algo que vos sabías de chiquito. Pregunta. Si yo les pregunto, muchachos, díganme, ¿el derecho se presume conocido? Todos levantan la mano y dicen, sí, por supuesto. ¿Por? Y porque lo dice todo el mundo. ¿Es verdad? Pregunta. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando tenías 17 años? Las damas hace muy poquito, Alberto y otros tantos como yo hace mucho tiempo. Cuando vos estabas ahí en la facultad, vino el profesor y te dijo, che, el derecho se presume conocido por todos. Vos levantaste la mano y dijiste, no, profe, mentira, yo no lo sé, mi tía no lo sabe, mi mamá no lo sabe. Te dijeron, cállese, imbécil, el derecho se presume conocido.
Pero dijeron 1, 2, 37 veces. Hoy, ahí estamos programados, sin duda. Hoy, si te preguntan qué decís, el derecho se presume conocido. ¿Sabés que es una mentira? Claro que es una mentira. Para ser más delicado, es una ficción. O si quiere un lenguaje más de actualidad, una posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Esto Harari lo dice muy claramente. La posverdad es la creación de una ficción y luego creer en ellas. ¡Genial! ¡Genial! Vivimos en la ficción en los abogados. Y eso, reitero, está en la neurociencia, pero también lo quiero traer para el tema de inteligencia artificial. Porque no nos llenemos la boca diciendo que acá la inteligencia artificial va a solucionar todo, porque tiene sus graves problemas y tenemos que estar alerta, porque puede perjudicar al común de la gente. Avancemos un poquito más. ¿Qué vamos a tener que analizar? Por ejemplo, este autoaprendizaje. El autoaprendizaje puede ser supervisado o no supervisado. ¿Qué es aprendizaje supervisado? Cuando el programador establece las pautas y a partir de esas pautas el algoritmo toma decisiones. Es decir, el ser humano marca la cancha y el algoritmo sigue estas pautas. Pero también está el algoritmo con aprendizaje no supervisado. ¿Qué implica esto? Que ya el algoritmo empieza a tomar decisiones de manera autónoma donde la persona no tiene ni idea de qué se trata. Vamos a poner un ejemplo concreto. Ya hablamos de Deep Blue versus Kasparov, cómo le ganó la computadora a Kasparov. En el año 2016, se creó el sistema AlphaGo. El Go es un juego chino 100.000 veces más complicado que el ajedrez. ¿Y qué pasó? Le cargaron 30 millones de jugadas. Aprendizaje supervisado. Se le dijo a la máquina, acá tenés 30 millones de jugadas, seguí estas jugadas. Buenísimo, y realmente ahí, cuando jugó contra el campeón, ganó el sistema supervisado. Al año siguiente se inventó el AlphaGo 0. ¿Y qué es el AlphaGo 0? Basado en algoritmos no supervisados. Y se le dijo a la máquina, toma, acá tenés el reglamento del Go, pero no te voy a subir ninguna jugada. Aprende solo. ¿Qué hizo la computadora? En 3 días jugó 4.900.000 partidas contra ella misma y fue aprendiendo de manera no supervisada. Es decir, que el programador no tiene ni idea cuáles son las pautas que toma la computadora para jugar. Y después se dijo, ahora que ya estás lista, hagamos un juego entre la computadora que tenía aprendizaje supervisado y el no supervisado. La del no supervisado le ganó 100-0 a la otra. Claro, esto es una maravilla por la cantidad de cuestiones que va a aprender. Ahora, ¿y con qué pautas? Y acá es lo que se llama algoritmo de caja negra. El algoritmo de caja negra es aquel donde vos no sabés cuáles son las decisiones por las cuales se llega a esa cuestión concreta. Entonces, acá me apuntaban el link, después te lo doy si querés. Es editorial La Ley, el libro. Entonces, la cuestión concreta es caja negra y caja blanca. ¿Y esto a dónde llega? A nuestra profesión. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el tema de los sistemas de inteligencia artificial para tribunales. Y acá tenemos 2 alternativas, la buena y la mala. La mala, el sistema COMPAS, es de Estados Unidos. Es decir, COMPAS, viste que hacen acrónimo los yankees, es Correctional Offender Management Profiling for Alternative Solutions. Te la hago corta. Es el sistema que utilizan los jueces penales para determinar, 1, la peligrosidad, 2, la reincidencia. Entonces, este sistema COMPAS se utiliza mucho en Estados Unidos por los jueces penales. Muy bien. Claro, todo muy bonito, todo excelente, hasta que llegó el caso Loomis. Loomis era un señor delincuente en Estados Unidos que lo agarra la policía y el tipo confiesa algunos delitos, le dice, bueno, usted tiene 7 años de condena. Ok, le dan la condena y el abogado dice, voy a apelar. Bueno, apele. Bueno, quiero ver los fundamentos.
No. ¿Cómo que no? No. Los fundamentos de Compass usted no los puede saber. ¿Cómo no los puedo saber si tengo que apelar? No, 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 porque esto se rige por algoritmos inteligentes que son de una empresa privada, Northpoint, que tiene el derecho de propiedad y el secreto sobre eso, de manera tal que a usted le doy el resultado de qué es lo que dice Compass, pero no le puedo dar los fundamentos por el cual a usted lo condenaron. Y acá les entro a preguntar, mis amigos, ¿y dónde queda el debido proceso? Pues bien, esto llega a la Corte Suprema de Wisconsin. Y la Corte Suprema dice, sí, la verdad que el fundamento que plantea el abogado de Loomis es interesante, pero a pesar de eso, se va a ratificar la sentencia. Entonces, acá es donde empezamos a analizar algunas cuestiones. ¿Qué dice en su defensa la Corte Suprema de Wisconsin? Ojo, mire, en realidad el juez no está obligado por Compass, sino que es una pauta. Muy bien, pero recordamos lo que dimos en la otra charla de neurociencias, lo que son los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Son aquellos fundamentos que utilizamos nosotros creyendo que son racionales, que en rigor no lo son. Y uno de los sesgos es el sesgo de anclaje. En aquel momento recordamos que en Alemania se hizo un experimento muy interesante, se agarraron 20 jueces, 10 en un lugar, 10 en otro, y se les dio el mismo caso a los jueces. Ahora, a unos jueces dijo, mira, aquel fiscal pidió 1 año de condena, y al otro grupo se le dijo, aquel fiscal pidió 4 años de condena. Y ahí se vio bien claro el sesgo de anclaje. ¿Por qué? El mismo caso, mismos jueces con experiencia, probos, cuando el fiscal pidió 1 año, basado en ese anclaje, en hacer algo relacionado con esto, los jueces dieron 10 meses de condena. En cambio, en el segundo caso, cuando pidieron 4 años de condena, los jueces dieron 3 años de condena. Por el mismo caso. Pues bien, acá es donde aparece Compass. Compass no es obligatorio, pero si el juez Compass dijo que tenía 7 años de condena, y señores, o te va a dar 6 meses con 6 años, con 10 meses, o 7 años y 2 meses, va a estar muy cerca de eso, de manera inconsciente. Un copy-paste, y sí, algo de eso se da, pero lo peor de todo es que es inconsciente y uno cree que lo hizo de manera racional. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó acá? Apareció una ONG yankee muy interesante que se llama ProPublica, que empezó a hacer un estudio del sistema Compass. Y adivinen qué descubrieron. Que si tú eres un delincuente rubio de ojos verdes, o si eres un delincuente hispano o negro. A ver, mis amigos, somos 72 participantes. Les hago una pregunta. La misma persona con los mismos delitos, con la misma experiencia delictual, si es rubio de ojos verdes o si es latino o negro, ¿tendrá la misma peligrosidad? Obviamente que no. Los rubios de ojos verdes son más bonitos y menos reincidentes. Pero tiene el mismo historial delictivo. No importa. Para el Compass dice que los latinos y los negros somos más peligrosos. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a ver lo que, reitero, es importantísimo. Los sesgos discriminatorios de los algoritmos inteligentes. ¿Ok? Esto no es magia que aparece la perfección. No, 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 mis amigos. Los mismos algoritmos pueden llegar a tener este tipo de problemática. Por eso lo tenemos que tener muy presente, porque son determinantes. Entonces, eso es el caso, y esto ha sido publicado en el Harvard Law Review. La propia revista de Harvard hizo un análisis de estas cuestiones. ¿Ok? Donde también se termina diciendo, ojo, miren que los seres humanos también tenemos sesgos. Pero, ojo, los algoritmos también los tienen. Por eso los tenemos que analizar. De ahí viene el otro lado, y acá viene el orgullo argentino, que es Prometea, este brillante doctrinario que Juan Corbalán,
con otra brillante abogada que es Cecilia Danesi, jóvenes ellos, pero están a la vanguardia del mundo, con todo un equipo que es una maravilla. Uno, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Matías, que hace todo este tema de Prometea. El tipo es abogado, psicólogo y programador. Imagínate esa gente haciendo todo esto. ¿Y qué es Prometea? Prometea es un sistema para el dictado de sentencias que tiene un 96% de certeza, pero con una característica totalmente diferente al sistema Compass. Es un sistema con algoritmo con caja blanca. ¿Qué significa esto? Que tiene transparencia, que tiene trazabilidad y que es auditable. Entonces, con estas pautas, recién ahí podemos llegar a ver la inteligencia artificial aplicada a la justicia. Tan importante, tan serio y tan profundo es este sistema que se está estudiando en MIT, en Harvard, en la Sorbona, y no solo eso, ya la Corte Constitucional de Colombia ha adoptado el sistema Prometea con la denominación de Pretoria. Es la misma base adaptado al derecho colombiano. Entonces, fíjate vos cómo la inteligencia artificial puede llegar a lograr cuestiones muy efectivas y muy importantes. Por eso, cuando hoy en día en Argentina se dice, sí, la reforma judicial, sí, la reforma judicial, y no nos metamos en la parte política, metamos en la parte técnica. Esta reforma judicial que se está analizando, ¿está vinculada con la inteligencia artificial o sigue pensada con los sistemas de resolución de conflictos de hace 200 años? ¿Ok? Entonces acá no me importa la política, me importa que en Argentina tenemos desarrollado uno de los sistemas de resolución de conflictos más importantes del mundo y no lo estamos considerando. Por eso reitero, mis amigos, los que somos profesores, necesariamente Orgullo Nacional Mariana, y encima de la UBA es la más grande del mundo y alrededores. Para aquellos que no cursaron en la UBA, les cuento, la UBA es una mística. Los que salimos de la UBA, volvemos a la UBA. Pero ¿cómo es la UBA? La UBA es como el novio o la novia que te engañan. La uva te maltrata. ¿Y qué haces vos al novio que te engaña? Cada vez lo querés más. Pues mira, así es la uva. Nosotros amamos la uva, nos recibimos ahí, hace 30 años que estamos dando clase ahí, porque es lo más grande que hay. El juez de Belén, mira, entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ver cómo podemos aplicar lo que tenemos hoy en Argentina, mis amigos. Por eso les dije que soy optimista, iure de iure, porque tenemos un avance tecnológico en Argentina de maravilla, hecho por el Estado. No por el gobierno, por el Estado. ¿Ok? Con profesores universitarios de universidades públicas. ¿Y eso puede ayudar a que la justicia mejore? Sí, por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que analizar y ver cómo lo vamos a aplicar. Pues bien, para ir cerrando, el sistema Prometea ya se está aplicando en Colombia con el nombre Pretoria. Y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ya la profesora Cecilia Danesi, una de las más grandes doctrinas de Argentina, tiene una materia que se llama inteligencia artificial. El profesor Corbalán también tiene resolución de conflictos a través de inteligencia artificial. Yo humildemente mi bolilla 1 nada más es neurociencia e inteligencia artificial. Pero no podemos sacar a los alumnos, futuros abogados, sin que sepan esto. Es más, ya hay universidades que en la Facultad de Derecho están enseñando programación. Y si no, ¿cómo va a ser un contrato inteligente? El mundo cambió, el futuro ya llegó. Hay que ver si queremos asumirlo o no asumirlo. Para ir cerrando, para no robar mucho tiempo, bueno, Cecilia, sí, Danesi es una genia, una genia. ¿Qué tenemos que hablar un poquito ahora del tema de lo que tenemos ahora? Ya vimos un poquito cómo se aplica esto y ahora me queda ver si algo del transhumanismo, el poshumanismo, la personería de los robots, y acá sí es donde tenemos que empezar a reanalizar sistemas. Porque, ¿qué es el transhumanismo? Y esto es muy importante. Gracias, Andrea. Sí, es sorprendente, pero es lo que llegó. Ahora, ¿el transhumanismo qué es? Es el mejoramiento de la persona a través de la inteligencia artificial. Bueno, igual de eso, ¿cuándo va a llegar? Ya llegó. A ver, en Estados Unidos ya hay más de 30.000 personas que tienen chips en el cerebro.
¿Ok? Y acá es donde empezamos a reanalizar de qué estamos hablando. A ver, vos me pones un chip en el cerebro y capaz que sé 10 idiomas en un segundo. Yo todavía sigo estudiando en Open English para tratar de aprender inglés hace años y no puedo aprenderlo. Ojalá me tiene un chip en la cabeza y aprendiera todo. ¿Ok? Ahora, la pregunta es hasta ética. Nosotros que somos profesores, viene un alumno que tiene un chip en la cabeza y sabe todo el derecho del mundo. Y al lado viene un pobre, en la Universidad de Buenos Aires tenemos alumnos de todos grados, gente con dinero y gente que no tiene dinero. El que no tiene dinero no se pudo aplicar el chip. No, los cuerpos posorgánicos, sin duda, ya vamos a hablar de eso también. Entonces, el que no tiene el chip va a dar la materia, y al que tiene el chip, que quizás tiene una inteligencia artificial comprada, incorporada, ahí viene la ética. ¿Lo vamos a considerar igual? ¿Ok? O vayamos más adelante en los trabajos. Tu compañía de trabajo tiene un chip que hace que trabaje 20 veces más que vos, y vos no lo tenés. ¿Se va a considerar igual? No me piden respuestas a mí, porque no las tengo, obviamente. Acá yo voy a hacer terapia de grupo, plantear problemas, nada más. Pero sí es para que lo vayamos pensando, porque estas cuestiones van a llegar y ya tenemos que ver que hay cyborgs que realmente existen. Espera que prendo la luz. Ahora sí. Entonces ya tenemos cyborgs que existen. Hay uno que se llama Neil Harbison, que es un muchacho yankee que tiene acromatopsia. No distinguía los colores. ¿Sabes qué hicieron? Le pusieron una antena de 30 centímetros. Ahí no solo distinguió colores, sino que distingue colores que nosotros no vemos. Y es más, por esa antena recibe llamadas telefónicas y tiene conexión a internet. Él se llama a sí mismo el primer cyborg. ¿Y es algo de futuro? No, hace 10 años que ya existe esto. ¿Ok? Entonces, vayamos fijando esto, ni hablar de los temas que vamos a tener que reanalizar de los nuevos derechos. La pregunta es, si tu cerebro a través de un chip está conectado a Internet, ¿te lo podrán hackear? Y ahí vamos a empezar a hablar del brain hacking y el brain jacking. El brain hacking es cuando te entra un hacker a tu cerebro. Y el brain jacking es cuando te secuestran tu cabeza. ¿Y cómo te secuestran tu cabeza? Sencillo, si se te mete un hacker en tu cabeza, puedes llegar a determinar qué es lo que vas a hacer. Fíjense las cosas que estamos analizando y hoy ya hay 30.000 personas conectadas a Internet. ¿Okay? O sea, fíjense hacia dónde tenemos que ir viendo los nuevos derechos, los derechos vinculados con los que se llaman neuroderechos. Porque no vamos a tener tiempo para hablar ahora de eso, pero fíjense, la pregunta es, che, ¿y si yo tengo un chip en la cabeza, dónde queda mi intimidad? ¿Aquel que tiene acceso a Internet puede ver toda mi memoria, todo mi cerebro? No te quepa la menor duda que sí. No solo eso, hay un nuevo derecho, un neuroderecho que se llama el de la continuidad psicológica. Si a vos te meten un chip en la cabeza, ¿vos vas a seguir siendo el mismo o capaz que cambia tu personalidad? ¿Y hasta qué punto pueden llegar a serlo? Fíjense la trascendencia de los neuroderechos. Eso en el transhumanismo. Y en el poshumanismo, bueno, el poshumanismo de acá, como gente de derecho tenemos que parar la pelota y empezar a analizar de qué estamos hablando. ¿Qué es la persona? ¿Qué es la muerte? Porque, ya dijimos, ahora está apareciendo el Homo roboticus. ¿Qué es el Homo roboticus? Es la fusión entre el hombre y la máquina. No solo eso, como les dije antes, ya hay una empresa, Eterni.com, que te dice, ¿querés ser eterno? Pagame una cuota y sos eterno. ¿De qué manera? Sencilla. Es la muerte de la muerte. Entonces, cuando alguien está por morir, se le quita la conciencia, se la pone en la computadora para luego ponerle en otro órgano. Es decir, tenemos la vida posorgánica, la vida más allá del propio organismo, que obvio está a decir, eso todavía no está desarrollado y no se sabe si realmente cuando te saquen la conciencia y después aparezcas en otro lado, vas a tener la misma conciencia o no. Pero ya se está armando, sí. Y acá es donde viene la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Y acá vamos a tener que empezar a replantearnos algunas cosas filosóficas. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar por qué el ser humano es el que domina el mundo, para bien o para mal?
Y la respuesta es, ¿hay un merecimiento? No, sencillamente porque somos más inteligentes. Ah, muy bien. Sí, la pregunta es, si la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros, ¿vamos a seguir dominando el mundo? Se comprende que no son preguntas nimias, son cuestiones de fondo. Por eso Harari también te habla y dice, perdón, bueno, su libro se llama De animales a dioses. ¿Por qué? Porque somos animales. ¿Y por qué sos animal? Porque un día te vas a morir y desapareciste. ¿Y cuál es la característica del Dios? La característica del Dios es la inmortalidad. Che, y si Elon Musk te garantiza, ahora mandó un cohete a Marte, ya te hace Tesla con autos autónomos, y ahora te dice que ya está desarrollando la inteligencia general, que es la amplia para todo. Y él te soltó una empresa Eterni. Y si él te dice, che, el hombre no domina el mundo, lo administra, claro, y si hay inteligencia artificial, entonces la pregunta es, ¿y dónde vamos a quedar nosotros? ¿Ok? Entonces, para ir cerrando estos temas que son tan solo dudas, para que vayamos analizando, ¿dónde queda la persona? ¿Y qué está apareciendo ahora? Ya se le está dando personería a los robots. ¿Ok? Y acá sí, mis amigos, le voy a hacer un enfoque latinoamericano. ¿Cómo? Sí, un enfoque latinoamericano. ¿Por qué? A ver, no seamos naif. No es el mundo de Blancanieves que está en el mundo hoy. A ver, ¿ustedes recuerdan la responsabilidad de los sistemas proveedores de Internet? ¿Cómo fue la evolución? Al principio la doctrina y la jurisprudencia dijo, a ver, si hay un riesgo, la responsabilidad es objetiva. Muy bien, así comenzó la jurisprudencia tradicional de Estados Unidos. Luego vinieron los intereses y mágicamente se dijo, no, ¿sabes qué? La responsabilidad de los servidores de Internet y de Google y de todo no es objetiva, es subjetiva. ¿Por? Y bueno, porque en realidad, si vos te fijas bien, el que cuelga una página es casi como el administrador de una biblioteca, por tanto no puede tener responsabilidad objetiva, sino que únicamente subjetiva. ¿Ok? Entonces la pregunta, ¿y esto fue algo sencillo o eran los grandes intereses que le convienen a las mega empresas para que no tengan responsabilidad? Nota a pie de página. ¿Y qué dice nuestra Corte Suprema al respecto? A ver, a mí no me cabe ninguna duda que cuando hay un riesgo, ¿qué es el riesgo? Multiplicar, aumentar o potenciar la posibilidad de producir un daño. ¿Alguno de ustedes tiene duda que Google, LinkedIn, Instagram son cosas riesgosas? Y si son cosas riesgosas, la pregunta es, che, ¿qué tipo de responsabilidad debe tener? Es cierto que las empresas más grandes del mundo, que tienen un PBI 20 veces mayores que Argentina, van a ser responsables subjetivamente. ¿En serio? ¿Se entienden dónde están los intereses económicos? Donde a veces nos dejamos llevar y no nos damos cuenta. Muy bien, ese ejemplo de la responsabilidad de las grandes empresas, ahora te lo... Waldo, lo perdimos. Waldo. El resto sí está, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esperemos, quizás salió. Déjenme ver si está en los participantes. Sí. Qué extraño. Justo cuando hablaba de la responsabilidad objetiva, sí, Martín. Ahora lo vamos a hacer repetir. Bueno, tengan un poquito de paciencia, estas cosas pueden pasar. Estoy viendo si vuelve a entrar. ¿Ustedes lo siguen viendo? No. Ok. Bueno, gracias, gracias. Ya lo vamos a esperar, seguramente vuelva a entrar.
Ahí sí está. Waldo, espera que está sin audio. A ver ahora. Ahora sí, Te nos fuiste un momento. les comento a los amigos que no son de Argentina, que Argentina tiene la peor internet del mundo y alrededores. Y esta es una prueba cabal de eso. Por eso hablamos de inteligencia artificial, pero no tenemos ni siquiera señal de internet. Estamos en Argentina. Ustedes saben que hay 4 clases de países en el mundo: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. Y en Argentina lo insólito es normal. Así que bueno, avancemos con lo nuestro. ¿Qué les estaba diciendo? El tema de que los robots tengan personalidad jurídica. ¿Qué diría mi amigo Guillermo Shakespeare? Algo huele a podrido en Dinamarca. ¿Por qué? Porque ¿quién va a tener robots? Las grandes empresas. Y resulta ser que ahora te están diciendo, sí, pero sabes que el robot tiene personalidad jurídica. Por tanto, el daño que te produzcan a vos, ¿a quién fue? Fue el robot. Acúsalo al robot de la responsabilidad que tiene. ¿Ok? Encima, en Europa son un poco más prolijos que en Argentina. Allá en Europa lo que están haciendo el Parlamento Europeo, analizando la personalidad de los robots, dice, bueno, va a tener que tener un seguro de responsabilidad civil. Pero amigos, los que estamos en Argentina sabemos cómo es esto. Nosotros tenemos seguro de responsabilidad civil de automotores obligatorio, que a veces no se puede aplicar por circunstancias rarísimas. ¿Ok? Entonces yo me imagino los robots con personería jurídica en Argentina. Entonces, ¿qué va a pasar? El robot comete un daño y cuando vos demandes a la compañía de seguros, ¿qué te va a decir? No, pero ¿sabe qué? El robot no pagó la prima del seguro. No, el robot no me hizo la denuncia del siniestro. El robot entró en reticencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ver qué es lo que copiamos o no. Una de las ventajas de Argentina es que es un país en vías de subdesarrollo. Eso significa que nosotros vemos la película de los países desarrollados. ¿Qué tenemos que hacer? Abrevar en Sun Tzu el arte de la guerra. ¿Y cuál tiene que ser nuestra táctica y estrategia? Copiar las cosas buenas y desechar las cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Y con esto sí ya vamos terminando para dar lugar a las preguntas, que va a ser la parte más interesante. Tenemos que ver de los países desarrollados cuáles son las cosas que nos sirven y qué aquellas cosas no se adaptan estrictamente a la idiosincrasia de nuestro país. Entonces, para ir cerrando, ¿la inteligencia artificial ya llegó? Sí. Segundo, ¿llegó para quedarse? Sí. ¿Vamos a tener que convivir con ella? Por supuesto que sí. ¿Vamos a tener que estudiarla y analizarla? Sin ninguna duda. ¿Vamos a tener que ponerle límites y restricciones? Obviamente que sí. Porque, reitero, el algoritmo inteligente puede tener sesgos de discriminación. Entonces, no vamos a poder decir alegremente que se manejen los algoritmos como quieran. No. ¿Por qué? Porque vamos a poner límites y ver cómo hay que hacer todo. Recordemos que, en definitiva, por más inteligencia artificial que haya, el derecho se rige por principios. Y los principios fundamentales que nos enseñaron son justicia, equidad y dignidad de las personas. De manera tal que por más inteligencia artificial que haya, si no se respeta la justicia, la equidad y la dignidad de las personas, esta evolución tecnológica no va a servir, porque el derecho ¿para qué sirve? Para proteger a los más vulnerables de las grandes empresas. Ellos, que tienen un PBI 20 veces más grande que Argentina, no necesitan tanta protección del derecho como sí lo necesitamos los consumidores y los más vulnerables. Amigos, muchas gracias, muy amable. Gracias, Waldo. Muchísimas gracias. Muy claro, muy entretenido, además, como siempre. Bueno. Abrimos un segmento de preguntas si quieren hacerle llegar a una pregunta al doctor. Las que estuvieron apareciendo ya las fuiste contestando. La mitad ya se durmieron, así que los que están despiertos si quieren preguntar, ¿viste? El resto sí, lo que hicieron no ni ya. No sabés cómo se quedaron todos inquietos cuando desapareciste y dijeron, no nos vamos nada, nos quedamos porque justo estabas hablando de la responsabilidad objetiva, que era súper interesante. Inteligencia artificial y se corta internet. Argentina, es así. Bueno, acá dicen que hubo algo raro ahí, que justo se desconectó, a ver si nos estaban escuchando.
no te extrae. ¿Vos te crees que no lo pienso? Por supuesto que también lo pienso, sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, acá están agradeciendo mucho, Un excelente placer, un gusto. disertación, Pero esto, excelente. amigos, en rigor de verdad, no deja de ser un desafío para todos nosotros. Nadie tiene la verdad revelada. En especial los jóvenes son los que van a tener que empezar a hablar de estos temas. Porque yo inteligencia artificial la voy entendiendo, poniéndole ganas y todo. Me recuerda el doctor Gersi, un maestro, Carlos Gersi, fue mi titular de cátedra durante más de 30 años, así que tuve el privilegio de estar con él, y él te demostraba cómo hay que mirar el futuro, ¿tá? Y tener muy presente que hay grandes intereses que hacen que algunas cosas funcionen de una manera que no debería ser como corresponde, ¿ok? Entonces, ¿qué planteo? Tengamos muy presente que lo único inamovible son los principios. Justicia, equidad y dignidad. Después todos son instrumentos para llegar allí. Pero todo el derecho que no tenga en consideración al ser humano, especialmente al más desprotegido, la verdad es que no va a servir para nada. ¿Tá? Pero son los jóvenes los que tienen que avanzar con todo esto para tratar de ayudarnos, sin duda. Acá Mariana dice, la clasificación de algoritmos transparente versus opaca y la clasificación supervisado y no supervisado son análogas. Son muy semejantes, sí, 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 claro. Están muy, muy, muy vinculadas porque podría llegar a haber algún tipo de algoritmo supervisado que sea oscuro cuando no se abre para que la gente sepa. Es decir, vos fíjate, el algoritmo de Compass puede ser supervisado, pero no es transparente porque no se abre a la gente como para que lo analice. Pero en términos generales sí debería ser. Por eso tenemos que tener muy presente, y excelente la pregunta, gracias Mariana, la importancia que tiene el sistema Prometea. Es brillante, es espectacular, es genial. Señores, tenemos que avanzar en ese sentido, reitero. Tenemos doctrinarios brillantes como Juan Corbalán, Cecilia Danesi, todo el equipo de ellos, el IALAB de Argentina, que está vinculado con INECO, con Facundo Manes, que ya te habla de neurociencia. Está todo íntimamente relacionado. Tenemos que avanzar en ese sentido. Y esto es un desafío para quienes somos profesores. El profesor que este año repita lo que dijo el año pasado, debe jubilarse, porque no estamos a la altura de las circunstancias, señores. Ha cambiado el derecho. Si nosotros no queremos hacernos cargo, bueno, que vengan a la clase la gente más joven, pero esto ha cambiado y debemos hacerlo. Yo lo planteo en Civil 1, cuando le digo a la gente, che, decime, ¿un robot puede ser persona? Y me ¿Sabes miran qué? así. Eso te iba Pero a esta pregunta preguntar. que parece ridícula. Yo te iba a preguntar, en la facultad no está como materia obligatoria todavía, o sea, como, digamos, de la carrera todavía. O sea, tiene la No posibilidad de está. hacerlo en posgrado, pero no en grado. O sea, no hay... A ver, vamos a ser sinceros y honestos. No está en la Facultad de Derecho de la UBA, no. Pero ¿y sabes qué? ¿Qué me importa? Yo soy profesor de la UBA hace 30 años. ¿Voy a estar esperando que algún día me cambien el programa para darle a mis alumnos neurociencia No, e inteligencia claro. artificial? No, yo mismo cambié la bolilla 1 Y la de mi ayornaste. materia en Civil 1 y en Seguro. Ya está, otra cosa. Les escribí este libro burdillo a mis alumnos, que se lo tienen que bancar, pobrecitos, pero es lo que hay, pero para que sepan que eso existe. ¿Está? Ellos lo van a mejorar sustancialmente, pero tienen que saberlo en la facultad. ¿Sí? Sofía se llama, y ya tiene pasaporte, tiene documentos más. Ese robot en los países árabes tiene más derecho que muchas mujeres de carne y hueso. Paradojas de la vida de la nueva inteligencia artificial. ¿Está? Eso es lo que tengo que hacer. Preguntan si los chips cerebrales ya se están aplicando en algún país. Sí, por supuesto. Estados Unidos, hay un profesor, yo no me quiero mentir, que se llama Juste, que es un español que trabaja en Estados Unidos, que él te cuenta que ya hay por lo menos 30.000 chips incorporados en los cerebros en Estados Unidos. ¿Ok? Y acá de vuelta, muchachos, los neuroderechos. Cuando hablamos de neurociencia la otra vez, ya te pueden ver el cerebro. Y si viaja Sofía a Argentina, ¿qué hacemos? Qué buena pregunta. Seguramente vamos a cobrar un impuesto sin duda. Pero vos fíjate los neuroderechos. Ya hoy te pueden leer la mente sin entrar a un el electroencefalograma. ¿Ok? Entonces acá empezamos de vuelta con los derechos. ¿Alguien está obligado a declarar contra sí mismo? No.
pero ahora yo ya hablo del Miranda de la neurociencia. ¿Por qué? Porque si a vos te pueden captar lo que pensás en tu cerebro, de alguna manera estás confesando algún delito cuando vos no quisiste. ¿Se entiende la trascendencia que tiene para el derecho penal todo esto? Sí, tenemos que abrir la cabeza de una manera total y absoluta. ¿Está? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la idea. Aquí Emilio pregunta si sobre inteligencia artificial hay una declaración europea. Sí, hay, y hay algunas cosas, y también tenemos esto que hablamos de los robots. Se ha establecido una comisión para el análisis de la eventual personalidad de los robots para un futuro. ¿Está? A ver, muchachos, eso no podemos decir esto no existe y tapar el sol con las manos. Por supuesto que existe y lo tenemos que regular. Ese es nuestro desafío. Estamos en una etapa excitante. ¿Se dan cuenta que somos la primera generación de abogados que vamos a analizar estos temas? Es un privilegio maravilloso. Aprovechémoslo, pensemos en esto. Animémonos a equivocarnos. Es más, ni siquiera cuál es la equivocación, no la equivocación. Pensémoslo, pero siempre con los principios adelante y fundamentales: justicia, equidad y dignidad. Con eso tenemos que empezar a avanzar, sin duda. Y preguntan si el sistema Prometea, si hay material para poder leer. Sí, hay millones de cosas. Vos pones Prometea, ponés Juan Corbalán, yo bajé, no me acuerdo de dónde, pero publicó algo Juan en Brasil, algo que era buenísimo y que realmente es muy interesante. Ha escrito muchísimo. Es lo más brillante que tenemos. En YouTube también está. Incluso él ha hecho presentaciones a nivel internacional que están en línea. A mí me ha llegado. Yo después les puedo hacer llegar la información. A ver, ha dado clase en MIT, en Harvard, sí. en toda Europa. Es como Messi y Maradona del derecho de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que es argentino, entonces no le damos mucha bola, pero es un genio el pibe, es brillante y tiene un equipo maravilloso con Cecilia Danesi, que son realmente, Cecilia ahora está haciendo Está en Italia. el doctorado en Italia. Sí. Okay. Tenemos gente brillante. Y es súper joven, si la viera no lo pueden creer. Es una nena. Sí. Bueno, acá Mariana dice, me encanta su optimismo, pero para que lleguen a la universidad los jóvenes deben pasar por la escuela. Lamentablemente no tenemos ni por asomo lo necesario en las escuelas para que los niños de hoy lleguen a la universidad con lo necesario para esto. El derecho a la educación es uno de los primeros que hay que cambiar si queremos avanzar con eso. Sin duda, pero ¿sabes qué? Yo te cuento lo que nos enseñan en la Universidad de Buenos Aires, que nos graban a fuego. El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Ergo, sea como fuere, en la Facultad de Derecho tenemos 5 años para hacer que los abogados salgan como corresponde. Más allá de la educación que hayan tenido antes o no, otra cosa. Ya está y eso es historia. Ahora tenemos que asumir la responsabilidad de los profesores de explicarle a los alumnos qué es lo que hay y hacia dónde apunta el futuro. No puedo quedarme yo con que fue mala la primaria o fue mala la secundaria. Es lo que hay. ¿Pero saben leer y saben escribir? Sí. ¿Y sabes qué? Tienen que aprender a razonar. Y eso es un tema que es responsabilidad nuestra. Nuestras materias en la Facultad de Derecho son basadas en la herejía. Mis alumnos tienen prohibido pensar como yo. ¿Por qué? Porque eso es pereza mental. Le digo, si usted piensa como yo, le voy a exigir el doble. A mí lo único que me interesa en su respuesta son los fundamentos. No la respuesta en sí, sino los fundamentos. Y mis exámenes son peripatéticos. Son 2 vueltas a la flor que tenemos ahora en la Facultad de Derecho, llevamos el mate, llevamos música de Mozart y es una charla caminando. Nosotros lo que tenemos que lograr de los alumnos de la Facultad de Derecho es que razonen por esos mismos. Porque los profesores somos una anécdota en su vida, somos un accidente. Pero esos alumnos míos van a ser los jueces de mis nietas. Y yo quiero que los jueces de mis nietas sepan pensar por ellos mismos, a pesar de lo que yo pienso. ¿Qué les importa eso lo que pienso? Pero ellos tienen que razonar y tener muy claros los principios. Esa es nuestra única función como profesores universitarios, más allá de la educación que hayan tenido en la primaria y en la secundaria. Nosotros tenemos que darle a los chicos jóvenes la capacidad y que piensen que pueden razonar por ellos mismos. Eso es determinante. Es lo único que tenemos que lograr. El resto, cháchara. No sirve.
Pregunta Miguel si se visualiza algún tipo de responsabilidad del Estado por omisión de control ante daños producidos por utilización errónea de inteligencia artificial. ¡Oh! ¡Qué pregunta!, ¿no? Buenísimo, buenísimo. De vuelta, acá tenés el genial Gersi, en la década del 90 ya empezó a escribir sobre la responsabilidad del Estado por actividad lícita y lo que podría llegar a ser la responsabilidad del Estado por el no control de eso. ¿Sería responsable? Y yo creo que sí, porque si no es el Estado, ¿quién va a ser el que tiene que controlar todo eso? ¿Ok? Entonces, vos fíjate, cuando los contratos inteligentes, los smart contracts, ¿qué va a tener que hacer el Estado? Y hacer un registro de contratos inteligentes, controlarlos y supervisarlos. No hay alternativa. Pero a ver, muchachos, la asimetría que existe entre el consumidor y las mega empresas, reitero, el otro día lo vi en el diario, cuando vi que Facebook tiene 20 veces el PBI que tiene Argentina. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué podemos hacer nosotros contra Facebook? ¿Se comprende? Entonces ahí tiene que participar el Estado sin ninguna duda. Es la única alternativa porque el consumidor individual separado del mundo no puede hacer absolutamente nada. De ahí que el Estado tiene que tener una participación activa en todo esto, sin ninguna duda. Por supuesto que sí. ¿Y puede haber responsabilidad si no controla? Obviamente que sí. Sí, claro. Bueno, último comentario acá. Emilio dice que la ONU tiene una campaña sobre Stop Killer Robots y la inteligencia artificial en drones militares. Y también avisa que Juan en YouTube tiene la explicación de Prometea. Yo voy a tratar de traerlo a Juan y que nos cuente de Prometea. Sí, a ver. Entre nosotros que no nos escuche Irene. Juan de verdad sabe de estos temas. Juan es un genio. Juan ha elaborado todo el sistema Prometea. Lo escuchás a él y te volvés loco, te rompe la cabeza. Entonces, esto es lo que hay que hacer, promocionar a la gente joven que hace cosas espectaculares. ¿Ok? Y reitero, Juan tiene el IALAB, que es el Instituto de Inteligencia, el Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pueden entrar ahí, puede entrar INECO, puede entrar INEDE, que es el Instituto de Neurociencias de Derecho. Amigos, el que quiera desarrollarse lo puede hacer, ¿eh? Ojo, aclaremos lo siguiente. No me vengan ahora que no tengo la capacidad suficiente. Hoy por internet puedes lograr lo que quieras. Toda la información está. El tema es que la querramos buscar y que utilicemos el tiempo nuestro para aprender y para estudiarlo. Juan Corbalán, con B corta. Juan Gustavo Corbalán. Waldo, quien te prologó el libro, también es un capo, Chamatrópoulos, ¿o no? Alejo Chamatrópoulos, otro de los genios que... Yo ya lo contacté y lo vamos a tener también, así que... Bueno, a ver, si aparece Chamatrópoulos, les pido por favor que lo escuchen, porque de vuelta es un pibe joven, relator de la Corte Suprema de Tucumán, un genio, el pibe es pero divino, lo quiero muchísimo. ¿En qué está haciendo su tesis doctoral? Adivina, inteligencia artificial. Es uno de los tipos que más sabe de esto, con una mente abierta, con un conocimiento profundísimo. Cada vez que haya una charla de Alejo Chamatrópoulos, por favor, tomen nota porque es de las mentes brillantes que tenemos en nuestro país. Necesariamente, Alejo es un grande en serio, ¿eh? Tienen que seguirlo y escuchar lo que él dice porque es una maravilla. Y con una humildad enorme, amoroso. Sí, lo vamos a traer también. Es otro genio, sin ninguna Waldo, duda. Gracias. Acá terminamos porque ya te hemos robado mucho tiempo. Gracias por tu generosidad de siempre y a los que nos están viendo, gracias por participar. Un gusto, a disposición. Gracias, Irene, por organizar todo esto. Y sí, por favor, traerlo a Juan Corbalán, a Alejo Chamatrópoulos, a Cecilia Danesi. Ya la tuvimos a Cecilia, pero hablando de telemedicina, bueno, con Sandra Wiersma. De inteligencia artificial, que es lo de ella, que realmente es buenísima. Tenemos gente de primerísima en Argentina. Por eso, para ir cerrando, soy optimista iure de iure. Claro, con esa clase de gente podemos mejorar muchísimo. A pesar de los políticos, ok, somos nosotros a través de la educación que vamos a lograr que nuestro país mejore. Mucho y pronto, no les quepa la menor duda. Acuérdense lo que les digo, yo soy futurólogo. Buenísimo tu positivo. Me encanta tu mensaje positivo. Nos encontramos en la próxima. Como dijiste vos, hay que renovarse permanentemente, así que te vamos a volver a tener.
Con todo gusto. Gracias, Waldo. Gracias a todos por participar. Gracias a ustedes.